Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca y al final de este programa, ustedes no lo olviden, pueden encontrarlo completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España. Bienvenida como siempre a esta casa. Gracias. José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México. Bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Hay un asunto que está centrando la agenda noticiosa en el hemisferio y tiene que ver con Venezuela, en donde el pasado domingo la Asamblea Nacional, el Parlamento, donde hay mayoría de la oposición, inició un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro. El presidente ha convocado para hoy una reunión de todos los poderes por lo que considera un golpe parlamentario. Y también hay marchas callejeras, hay manifestaciones citadas. BBC Mundo, en su página de hoy, trae un artículo diciendo que no se puede confundir, y ahí está tomando las palabras del presidente del Congreso, del Poder Legislativo, Henry Ramos Alup, no se puede confundir este juicio político, Pepe, con el impeachment, el enjuiciamiento político a Dilma Rousseff en el Brasil, que terminó con la destitución de la presidenta, con una votación en el Senado y con la destitución de la presidenta. En Estados Unidos existe la figura del impeachment, algunos presidentes incluso han logrado superarla, y esta es una figura que empezó en la historia a aplicarse en la segunda mitad del siglo XIV contra el barón William Latimer en el Parlamento británico. Él había peleado en los ejércitos en Francia. Lo que dicen los constitucionalistas venezolanos es que lo que hay aquí es un juicio de evaluación política, y lo señala Ramos Alup, y que si eso prospera, podría quizá la Fiscalía iniciar unos procesos. Hay otra alternativa también, y es que otro juicio político termine con unas acusaciones en la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es, ¿sirve entonces la determinación del Parlamento venezolano solo como un antecedente y no va a prosperar absolutamente nada, dado que tanto la Fiscalía como la Corte Suprema están en manos de gente afecta al gobierno? No, claramente no es suficiente, y ya se ha hablado en esta mesa como la propia oposición venezolana, y se habla, con esto es un halago y al mismo tiempo una crítica, ha seguido un proceso, el proceso dentro de los cauces democráticos, que ahora parece estar cerrado. Es un halago en el sentido de que se ha comportado siguiendo las reglas establecidas en el juego, y es una crítica, como se ha dicho aquí antes, porque pareciera que falta algún tipo de imaginación nueva para destrabar esa situación que parece que no tiene un buen final. Ahora, ¿qué puede hacer una declaratoria básicamente de que el señor Maduro no esté ejerciendo la presidencia de una manera correcta? Pues me parece que eso y nada es lo mismo. Creo que ha llegado ahora sí la hora de la intervención, sino la ayuda internacional para destrabar esto, porque es imposible ya dentro de los cauces democráticos adentro. Hay que decir también que se ha bloqueado la entrada a periodistas ya, a 3 peruanos y un fotógrafo argentino en las últimas horas. Pareciera que el régimen Maduro no piensa ceder en ninguna parte. Dice también el artículo de BBC Mundo, Dori, que cuando se refiere en la Asamblea Nacional al abandono de cargo por parte del presidente Nicolás Maduro, no es porque se hubiera ido de viaje, que además regresó de la gira del Medio Oriente rápidamente, sino porque no está acatando los términos de la Constitución. Creo que hay que tener mucho cuidado con estos argumentos, porque le están dando baza a Maduro para construir un discurso victimista. Es decir, todos estos ataques por parte de la oposición política, que tiene la mayoría en la Asamblea, que además no tiene un efecto legal. Nada de todas estas argumentaciones, ni la de la Constitución, ni el juicio político, va a tener unas consecuencias, unos efectos jurídicos legales. Recordemos que esto más bien es un golpe simbólico o político después de que se haya suspendido la convocatoria del referendo. Entonces, hay que tener cuidado hasta qué punto se llega, porque yo tengo toda la sensación de que este es el punto de inflexión para Venezuela, que dentro de unos años vamos a mirar atrás y vamos a ver justo este momento como el momento en el que se decidió el futuro del país, y por eso la línea es muy, muy delicada. ¿Qué hacer y qué no hacer, y cómo incrementar o no la violencia retórica, por ejemplo? Cada vez que ambas partes están hablando de golpe de Estado, de golpe institucional, de asalto a las instituciones, esto lo que hace es fomentar más la violencia, y este es el punto en el que hay que tener cuidado. Yo creo que hay que intentar mantenerse dentro de los cauces democráticos, que, como decía Pepe, es algo muy, muy complicado a estas alturas, y también hay que tener cuidado para no darle más argumentos a Maduro para que siga construyendo este discurso como es la víctima, no solo internacional, que a esto ya estamos acostumbrados, del resto de países, sino también dentro de casa. Otro tema para este segmento del programa: aquí hay elecciones presidenciales en Estados Unidos el 8 de noviembre, dentro de 12 días. Se enfrentan Donald Trump por el Partido Republicano y Hillary Clinton por el Partido Demócrata. En las encuestas, la señora Clinton le lleva una ventaja de entre el 5 y el 6% a Donald Trump, según el promedio de Real Clear Politics.
Político.com publica hoy un artículo curioso que dice que el éxito que ha tenido Trump, en el sentido de que a pesar de todo lo que ha dicho sigue ahí y siguen las encuestas con un puntaje importante, se debe a que él habla más como mujer que como hombre. Y es un estudio hecho por Jennifer Jones de la Universidad de California en Irvine. ¿Cómo hablan las mujeres a diferencia de los hombres? Dice la señora Jones, los hombres tienen mayor tendencia a usar palabras más agresivas. Las mujeres tienen la tendencia a utilizar más el pronombre yo, como en inglés I, ¿no? I will go, I will, ese tipo de cuestiones. Y dice además que las mujeres tienen mayor tendencia a usar palabras que se refieren a lo que son tentativas, como maybe, seems, perhaps, es decir, quizá, de pronto, tal vez. Y hace un recuento, además de que el señor Trump utiliza verbos más sencillos, que es lo que hacen normalmente las mujeres, verbos en inglés como are, start, when, es decir, fui, soy, empieza. Puede tener razón la señora Jones porque hace un listado realmente sorprendente. Es decir, hay políticos como Ben Carson, precandidato demócrata, que habla más como las mujeres, o Chris Christie, o Rand Paul. Y luego Hillary Clinton está mucho más abajo. Donald Trump está de primero en la tabla. ¿Eso puede ser cierto? A mí me ha sorprendido bastante este artículo y no... Quiero decir, doy por hecho que es cierto porque es una investigación académica, pero no coincido con parte de las premisas. Por cierto, Barack Obama también está en el lado del discurso femenino. Para empezar, porque todo esto parte de una premisa y es que el discurso de las mujeres siempre es mejor entendido y tiene más efecto y tiene más credibilidad entre el gran público que el discurso de los hombres. Y esta premisa, como todos sabemos, no es cierta, mucho menos en el momento, en el momento social en el que estamos, en el que hay otra cantidad, infinidad de estudios académicos que demuestran que a las mujeres, a veces sencillamente por una cuestión de tono de voz o de timbre de voz, les cuesta el doble hacer que sus argumentos sean escuchados que a los hombres. Entonces me sorprende mucho que toda esta investigación parta del hecho de que el discurso femenino tiene un mayor efecto a la hora de ser pronunciado como los discursos políticos. Yo sencillamente haría una diferenciación de mejores oradores y peores oradores, y en el caso de Donald Trump, que utiliza efectivamente abundancia de primeras personas, yo, o abundancia de adjetivos abstractos como bonito, hermoso, grande, parece más un discurso infantil que un discurso de hombre o de mujer. Yo casi que lo dejaría ahí, lo que no significa que no sea efectivo, porque como ha demostrado Donald Trump, en este campo ha conseguido hacerse escuchar, pero yo más que una cuestión de sexos, lo dejaría en una cuestión de buenos o malos oradores. Sí, muy interesante el artículo sin duda, porque seguramente, como dice Doria, hay una metodología atrás, seguramente se cuentan cuántas preposiciones, cuántos artículos, cuántos adjetivos, pero realmente a mí me parece un poco confuso incluso así, porque entonces Hillary Clinton está calificada como que habla muy masculino, pero entonces que tenemos que buscar que hable más femenino es poner en duda la propia feminidad de la señora Clinton. Me parece un poquito difícil ahí, ¿no? Y me parece también que sin duda lo que no toma en cuenta la señora es la formación de cada uno de todos estos políticos, porque Donald Trump ha estado frente a cámaras de televisión por al menos 7 temporadas del Apprentice, que eso lo hace un mago comunicador que logra apelar directamente a la emoción, lo que no hacen muchos políticos. Yo recordé una cosa leyendo este artículo, no sé si recuerdan ese otro artículo del Washington Post que contaba cómo las mujeres en la cúpula de la administración Obama en la Casa Blanca tienen un problema, incluso en la Casa Blanca, incluso con un presidente como Obama, para hacer llegar sus argumentos, y han llegado a esta conclusión de que cuando ellas lanzan un argumento, alguno de sus compañeros, hombres o mujer, da igual, lo repiten, lo refuerzan, ha dicho que, para que consigan hacer. Así que yo dejaría la diferenciación de sexos porque a las mujeres aún hoy les cuesta mucho más. Gracias a los dos. Enseguida, ustedes no se vayan. José Miguel Vivanco de Human Rights Watch habla sobre Venezuela. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Ahora tenemos a un invitado especial en este programa que tiene noticias sobre Venezuela, y se trata de José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch. Señor Vivanco, gracias por estar aquí. Un placer. Ha publicado Human Rights Watch un informe esta semana titulado Crisis Humanitaria en Venezuela, y ha hecho referencia a la situación por la que pasan las mujeres, los niños, y la situación que se vive en los hospitales y en otros lugares muy sensibles de Venezuela, de este país suramericano. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este informe que ha causado inquietud? Las principales conclusiones es que Venezuela está en medio de una situación, yo diría, calamitosa en materia de alimentación y medicinas.
Recorrimos el país, visitamos no solo Caracas, sino 6 estados, entrevistamos a más de 100 personas, la gran mayoría médicos y enfermeras. Pudimos ingresar a los hospitales públicos, y pudimos comprobar que no hay analgésicos, que no hay antibióticos, que no hay guantes quirúrgicos, que no hay alcohol para proceder en cirugía, que no hay bisturí, que no hay agujas, no hay jeringas. Los pacientes hoy día tienen que comprar eso a precios exorbitantes en el mercado negro, y no hay garantías de la calidad de las medicinas, si están expiradas, si son estériles o no. Las condiciones, especialmente para los más humildes, para los que tienen ingresos más bajos en Venezuela, son muy, muy duras. Lamentablemente, el gobierno niega esta realidad, no quiere admitir su fracaso, no toma medidas, no pide ayuda internacional. Cualquier gobierno decente, democrático, en cualquier región del mundo, estaría implorando con un megáfono que la comunidad internacional, que las entidades humanitarias de Naciones Unidas puedan asistir y paliar esta crisis. Pues bien, en Venezuela, en cambio, el gobierno persigue a sus críticos y no toma medida alguna. Al contrario, la Asamblea promulgó una norma, una ley, para afrontar la crisis humanitaria. Y el Tribunal Supremo de Venezuela, que está totalmente controlado por el Ejecutivo, declaró esa norma contra la Constitución. Los índices oficiales que logramos conseguir de mortalidad materna e infantil indican un incremento realmente aterrador. En mortalidad materna, 79% de incremento. Mortalidad infantil, 45% de incremento. ¿Con respecto a qué? Con respecto a años anteriores, a cifras que son oficiales, proporcionadas por el Ministerio de Salud, las de mortalidad materna comparadas con las cifras oficiales del 2009 y las de mortalidad infantil comparadas con el 2013. El mismo día que publicó Human Rights Watch este informe, se anunció por parte del Vaticano que la Santa Sede va a servir como promotora de un diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, que también va a estar vinculado en Mercosur a esa tarea de promoción y de mediación. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? La oposición ha pedido un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. La idea es que ese referendo se celebre, según la oposición, antes del 10 de enero, porque si se celebra después, Maduro podría escoger a dedo al vicepresidente, es decir, a su sucesor, en caso de que pierda el referendo. Pero es que en los últimos días se ha prohibido la recolección, o se ha entorpecido la recolección de firmas. Ahora se requería el 20% del total de las firmas para llevar adelante el referendo, y la Asamblea Nacional, el Parlamento, donde hay mayoría de la oposición desde las elecciones del pasado 6 de diciembre, ha decidido iniciarle un juicio a Nicolás Maduro por la circunstancia de que dicen que, entre otras cosas, ha abandonado el cargo porque está de viaje por el Medio Oriente, y además porque está bloqueando una norma elemental de la democracia, que como es la convocatoria de este referendo revocatorio. ¿Usted ve algún tipo de futuro, le ve algún futuro a este diálogo auspiciado por la Santa Sede? Juan Carlos, me parece que lo racional es ser muy escéptico respecto del diálogo. Creo que ser optimistas en torno a esta fórmula o la intervención del Vaticano, así no sea el Vaticano, no es tomar en consideración lo que está ocurriendo en Venezuela. Y además refleja un diagnóstico equivocado. En Venezuela, como en cualquier otro país enfrentado a una crisis de esta naturaleza, hay que intentar un diálogo cuando tú tienes actores que están en una posición más o menos equivalente, y donde las responsabilidades de estos actores, y me refiero fundamentalmente a gobierno y oposición, son compartidas. En Venezuela, yo te diría que el problema central es la asimetría que existe entre gobierno y oposición. El gobierno lo controla todo, salvo la Asamblea. Y a la Asamblea le han arrancado, le han sustraído sus funciones fundamentales. El gobierno es un régimen cívico-militar que reprime, que tiene un número importantísimo de presos arbitrariamente en detención, sin ninguna justificación. No hay amparo, hay una total indefensión frente a la voluntad del gobierno.
hay censura permanente de los medios. Y hoy día se suspende el referéndum revocatorio por parte de unos tribunales abyectos que simplemente están sometidos a la voluntad del señor Maduro. En tales circunstancias, creo que lo más adecuado para enfrentar una situación de esta naturaleza es la presión multilateral y no necesariamente seguir adelante con una fórmula de diálogo que hasta ahora ha estado encabezada por el político español Rodríguez Zapatero y que no ha servido para mejorar, al contrario. Las condiciones han empeorado en Venezuela durante ese proceso llamado diálogo con Rodríguez Zapatero. Usted habla de presión internacional y han pasado tres cosas. Por una parte, en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, se ha activado, entre otras cosas, a instancias de Luis Almagro, el secretario general, lo que se llama la Carta Democrática, que fue suscrita en el año 2001, precisamente el 11 de septiembre, eso coincidió con el atentado a las Torres Gemelas. Ahí lo que se prevé es que los otros países miembros de la OEA puedan tomar algún tipo de medidas con respecto a un Estado miembro de la organización que está incumpliendo las normas de la democracia. Por otro lado, Mercosur, en donde están Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, ha dicho por boca del presidente argentino Mauricio Macri hace pocas horas que Venezuela no puede seguir formando parte de Mercosur, de la que es Estado por pleno derecho desde el año 2012. Y el diario The Washington Post esta semana ha publicado un editorial donde dice que el presidente Barack Obama de Estados Unidos debería coordinar un esfuerzo internacional para evitar mayores conflictos en Venezuela. ¿Usted cree que esto todo puede servir? ¿Usted cree que el gobierno venezolano oirá las sugerencias de la comunidad internacional? ¿Esa es la salida? Yo creo que aquí el rol de la comunidad internacional es central, pero los pasos son contradictorios. Una es la opción del diálogo, promovida inicialmente por Rodríguez Zapatero y otros estados latinoamericanos, y también por el régimen de Maduro, que no llegó a ningún lado, no avanzó en ningún sentido. Al contrario, la situación empeoró. Hoy día esa opción la encabeza el Vaticano. Yo creo que, dado el cuadro y dada lo que ha sido el récord del gobierno de Maduro, que es el de aferrarse al poder a cualquier costo, veo muy difícil que eso vaya a generar resultados. Y en cualquier caso, si se intenta una línea de trabajo en esa dirección, yo espero que el representante del Papa, el nuncio en Argentina, tenga la capacidad, el coraje para exigir resultados concretos sobre la mesa, la inmediata liberación de los presos políticos en Venezuela. Eso es realmente absolutamente inaceptable. Y el término de la censura y fijar una fecha de referéndum revocatorio tal cual lo permite la Constitución a todos los venezolanos. Ahora, sí creo que todas estas fórmulas que se intentan están destinadas en la práctica, a darle más oxígeno al régimen y además a que algunos líderes latinoamericanos le saquen el cuerpo a la jeringa. Para que esta situación realmente mejore, creo que se requiere de una reunión urgente de ministros de Relaciones Exteriores de la región, donde el tema único y central en la agenda sea la crisis humanitaria y política en Venezuela, y que sean las democracias, especialmente latinoamericanas, las que asuman responsabilidad esas obligaciones colectivas que juraron defender cuando ratificaron la Carta Democrática Interamericana y le exijan rendición de cuentas al gobierno de Venezuela. El diálogo será el 30 de octubre en Isla Margarita a instancias del Vaticano. Gracias por haber estado aquí, señor Vivanco. Muchas gracias. Ya regresamos a Club de Prensa.